Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos proponemos continuar este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia universal, patrono del clero secular español y un gran santo que pasó por su vida haciendo el bien y acercando a aquellos con los que se encontraba al Señor. Una vida de santidad que custodiamos como un tesoro aquí desde Montilla, lugar donde reposan sus restos a la espera de la resurrección. Por eso continuamos este legado que es transmitir pues toda su enseñanza y sus ideas, transmitirlas a través de la radio en Radio María España. Una alegría compartirlo con tantas personas que nos escuchan cada mañana, tanto religiosas que desde su celda pues recogen como un tesoro estas palabras de un gran santo de la Iglesia. En los últimos capítulos, últimas semanas, hemos visto algunas de las cartas que el maestro Ávila dirigió a algunos de sus discípulos, algunos de sus contemporáneos. Y hoy también vamos a acercarnos a una carta muy preciada, muy bonita, que le dirige a un predicador. Se trata de la carta número 5 y que sabemos que escribió en Granada en torno a 1538. Es una carta en la cual vamos a encontrar una serie de recomendaciones que realiza el padre Ávila a un sacerdote que le pedía también por carta algunas recomendaciones, algunas ideas para ordenar su vida espiritual. Por eso son recomendaciones hechas a una persona al cual conoce, al menos de forma epistolar, pero sin embargo, leyendo la carta uno puede percibir el gran conocimiento que tenía el maestro Ávila de las almas y también de lo que cada una de las personas necesita. No todos necesitan lo mismo en la vida espiritual. Por eso las recomendaciones que aquí vamos a escuchar en esta carta número 5 pues son dirigidas a una persona concreta. Si bien nos pueden ayudar a todos a escucharlas, sin embargo hemos de caer en la cuenta de que están dirigidas a un sacerdote en particular, con una vida espiritual concreta. Por eso iniciamos esta carta pues poniéndonos en manos del Espíritu Santo para que podamos identificar cuáles son las emociones que Él quiere provocar en nuestra alma. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos sentir según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues comienza así la carta número 5. Dice en las obras completas que podría tratarse del maestro García Arias, sacerdote y teólogo. Dice así: puesto que he sabido que mi carta no ha parecido allá a todos muy bien, no dejará de obedecer a la voluntad de vuestra merced, que quiere ser informado de lo que debe hacer, pues con tanta humildad lo demanda, que parece que me lo debo tomar por mandato de Dios, cuyo favor invocando dice, el ejercicio principal de vuestra merced, por ahora, debe ser quitar en los ojos de la enmienda de la vida ajena y ponerlos en la suya, y rogar a otros que le ayuden a ello. Por tanto, lo que primero está recomendando el maestro Ávila es que este sacerdote se centre en su vida espiritual, se centre en su camino. Muchas veces los sacerdotes, llamados a acompañar a las almas, pueden descuidar su vida espiritual, pueden descuidar incluso su vida a un nivel humano. Por tanto, es necesario primero que descansen, que duerman, que tengan una vida habitual correcta y luego una vida espiritual acorde a lo que se espera de un sacerdote. Por eso dice que el ejercicio principal de vuestra merced debe ser quitar los ojos de la enmienda de la vida ajena
y ponerlo en la suya y rogar a otros que le ayuden a ello. Por tanto, el primer consejo que le da San Juan de Ávila es, oiga, céntrese en su vida interior. Céntrese en su vida interior y pida a otros que le ayuden a ello. Y no tenga tanto cuidado de los demás por cuanto muchas veces ha podido abandonar su vida interior. Y sigue diciendo, la regla particular para esto me parece que debe ser esta. Dice, recogerse cada noche en tocando la oración del Ave María o un poquito antes, e hincada las rodillas diga el Confiteor Deo y el Salmo Miserere Mei. E hiriendo sus pechos confiese al Señor su propia iniquidad y pecados, pidiéndole misericordia por el sacrificio de la pasión de su Hijo, que amanse la ira que nuestros pecados merecen. Y dice, y luego echa la señal de la cruz, se sosiegue, o de rodillas si lo pudiere sufrir sin daño del cuerpo, sin vagamiento del pensamiento, o sentado en el suelo o en la silla. Por tanto, lo primero que le dice es, recójase por la noche. Como decía San Ignacio, dice San Ignacio en los ejercicios, pues hacer un buen examen de conciencia en una noche. Ponerse delante del Señor en oración, pidiendo pues perdón por sus pecados, pidiendo misericordia. Y el maestro Ávila le va a recomendar que haga una contemplación, una meditación, quizás, ¿no? Una meditación. Y es la meditación acerca de su propia muerte. Dice, piense con atención en el paso de su muerte lo más entrañablemente que pudiere, como si en ella estuviere, notando particularmente cómo estará en la cama, la candela en la mano y todo lo demás que el Señor le diere. Dice, y tras esto, como salida el alma, quedará acá el cuerpo y será llevado a enterrar. Dice, y haga cuenta que oye los cantos y lloros y todo lo demás que se suele hacer, y cómo echado su cuerpo debajo la tierra, será hollado, y quizá de los animales, y no podrá ser que anden los huesos rodando. Y pues esto ha de venir, haga cuenta que ha venido, y dése por muerto a este mundo, volviendo de verdad las espaldas y echando de su corazón toda criatura y todo amor de honra y todo amor de deshonra. Y haga cuenta que ya está en el otro mundo. Y viva acá con una inmutabilidad entre las mudanzas, mirando cómo ya es todo pasado, y él y los que ven están ya olvidados, y todo se ha pasado, así como el agua que corrió con zurrido. Es decir, no propone, este sacerdote le propone, San Juan de Ávila, que contemple el momento de su muerte, contemple el momento en el que será hollado, enterrado y sepultado por el peso de la tierra, y cómo su alma saldrá de su cuerpo. Y al contemplarlo, dice, contemple como si ya hubiera sucedido, porque de esa manera uno puede darle importancia a las cosas que tienen importancia, que son las eternas, son las que son inmutables, y pues quitarle importancia a aquellas que son mudables, especialmente pues todas aquellas que tienen que ver con las criaturas, con la honra y con la deshonra, que muchas veces son las que nos quitan la paz en la vida interior. Y las cosas importantes pues son las eternas, y esas son las que debemos cuidar especialmente. Dice, y cumplido con el pensamiento del cuerpo, piense cómo su alma ha de ser juzgada con verdadero juicio, y preséntese delante del tribunal de Cristo, ni más ni menos que se presenta un ladrón delante de un juez, las manos atadas y los ojos bajos y con vergüenza en la cara, porque le tomaron con el hurto en las manos, y piense cómo allí será acusado de demonios y de la propia conciencia, y trabaje por sentir esto. Y dice que no el pensar, mas el sentimiento es el fin del pensar. Es decir, lo primero
le dice, contempla tu alma, cómo sale del cuerpo, contempla las cosas en su verdad y luego piensa que tu alma va a ser juzgada en un verdadero juicio. Dice, y en ese momento date cuenta que vas a ser juzgado como un ladrón con las manos atadas. Dice, y pídele sentir esto, sentirlo internamente. Es decir, que no el pensar, dice más, el sentimiento es el fin del pensar. Como decía San Ignacio en los ejercicios, dice, no el mucho saber harta y satisface el alma, mas en gustar y sentir las cosas internamente. Es decir, no solo saberlo con la inteligencia que vamos a ser juzgados, sino pedir que esto nos transforme el corazón, nos toque la voluntad, de manera que quedemos totalmente involucrados con esta situación real que se va a producir y que esto toque la vida. Eso lo tenemos que pedir especialmente. Como nos pone San Ignacio muchas veces en los ejercicios, nos pone ante una contemplación, una meditación, y pedimos al Espíritu Santo que toque las fibras de nuestra alma, que nos dejemos impactar de tal manera por esa meditación, por esa contemplación, que toque la fibra sensible, como diríamos hoy en la actualidad. Esa fibra que al final pues es la que va a hacer que nuestra voluntad quede adherida a las verdades eternas. Dice, sigue diciendo San Juan de Ávila, dice, entonces debe suplicar al Señor que le haga merced de le descubrir algo de los méritos de su proceso y darle a entender quién ha sido en la vida pasada y qué ha hecho contra Dios y qué ha hecho Dios con él. Dándote cuenta, ¿no?, desde que fuimos creados, todos los bienes que hemos recibido y cómo nosotros muchas veces le hemos respondido con mal. Dice, por eso ese pensamiento, cuando viene del espíritu humano solamente, nos hace entristecer. Pero cuando viene del Espíritu del Señor, es tan lúcido que ve el hombre en sí tal indignidad que le parece milagro sufrirlo en la tierra y tiene mucho creer que tiene Dios tanta bondad y que ha bastado para tanto sufrir y tiene tan grande enojo contra sí mismo por haber vivido así que si no fuese por no ofender al Señor pondría las manos en sí mismo y desea que todas las criaturas vengasen la injuria de su Señor. Por eso termina diciendo San Juan de Ávila, dice, lo que aquí se siente, cuando Dios descubre al hombre en qué quilates se debe estimar lo que ha hecho, no se puede decir, porque es por espíritu sobrehumano. Lo que muchas veces también San Ignacio nos quiere hacer comprender cuando nos habla de la discreción de espíritus, que nos hace distinguir al buen espíritu que mueve a nuestra alma de bien, que esta alma que va de bien en mejor, pues le hace pues caer en cuenta cuáles son los puntos en los que debe mejorar. Un alma que cae en la cuenta del daño que le ha hecho al Señor, pues le surge un deseo de reparación. Y este deseo es una acción del Espíritu Santo. Continúa diciendo San Juan de Ávila, y no debe uno acordarse muy en particular de todos los pecados. Dice, basta acordarse de algunos de los más graves, que humillen mucho al hombre, y en lo demás mirarse en general como una cosa abominable. A lo menos después de haber algunos días que se ha examinado particularmente. Tras esto, dice, debe pensar los infernales tormentos y los del purgatorio, y el día del juicio, y el fin de esto es el sentirlo. O sea, el fin que le tenemos que pedir al Señor cuando hacemos esta meditación es que toque todos los afectos, que quede afectada nuestra voluntad. Eso lo tenemos que pedir de corazón, ¿no?, cuando hagamos una meditación de este estilo. Y continúa diciéndole a este predicador. Dice, debe también examinar los defectos aquel día hechos y sentirlos más que los pecados pasados, mirando muy atentamente
sus inclinaciones y pedir luz al Señor para escudriñar este abismo, que solo Dios le escudriña, y el hombre cuando Dios le da su lumbre para ver los rincones de él. Y es muy interesante porque la doctrina de los santos nos enseña que al examinar nuestros pecados no hemos de quedarnos en el pecado en sí, y ciertamente hay que pedirle perdón a Dios, sino hay que ver cuál es la raíz, cuál es el origen, cuáles son las inclinaciones del corazón y pedirle al Señor que podamos entrar. En psicología diríamos el subconsciente o el inconsciente, pero ciertamente es ver lo que está debajo y que muchas veces mueve nuestra voluntad, aun cuando no nos demos cuenta. Por eso podemos entrar en el inconsciente para descubrir pues cuáles son realmente esas inclinaciones o esas motivaciones que están detrás del pecado, porque no nos interesa tanto el pecado en sí, ciertamente, aun cuando pues tengamos que pedirle perdón al Señor. Lo que nos interesa es que nuestra vida quede tocada por la gracia, y para eso hay que presentarle también al Señor, como dice San Juan de Ávila, nuestras inclinaciones o aquellas motivaciones originarias que están debajo, ¿no? Se representa habitualmente en psicología con la imagen del iceberg, ¿no? Porque el iceberg muestra pues una parte de lo que realmente es el iceberg, que es muchísimo más grande. Pero en el fondo no es obra únicamente y solamente de la acción humana o de la introspección humana. En la vida espiritual, la primacía es de la gracia, es decir, que es Dios el que va a permitir que nos conozcamos mejor y podamos descubrir, examinando los defectos y examinando las raíces, cuáles son las verdaderas motivaciones. Por eso hay que pedirlo como una gracia, pedir luz al Señor para escudriñar este abismo, dice San Juan de Ávila, que solo Dios lo escudriña. Y el hombre dice cuando Dios le da lumbre para ver los rincones de él. Por tanto dice, esto es en lo que se debe ocupar desde anocheciendo hasta 2 buenas horas, que serán las 8 o las 8:30. Dice, y luego coma un bocado de cosa liviana, porque así ha de ser la cena, que ninguna manera de pesadumbre al alma para encender en la oración. Y querría que sobre la cena no hablase, mas que guardase silencio desde anocheciendo hasta haber dicho misa otro día. Dice, digo pues que después de haber tomado el bocado debe rezar vocalmente alguna cosilla y leer algo que más le incite devoción que a sutileza de ingenio. Y en esto será ya casi las 9:30. Y entonces aparéjase un poquito para dormir. Dice, y recogiendo un poquito el alma y encomendándola en las manos del Señor, duerma pensando cómo lo han de tender en la sepultura o cómo el Señor fue sepultado. Aquí podríamos terminar esta primera parte de la carta. Continuaremos la semana que viene con la segunda parte, que le va a proponer pues algunas ideas para la oración matinal y para ordenarse en el resto de la vida espiritual. Pero en el fondo lo que encontramos es una carta en la cual San Juan de Ávila quiere orientar decididamente la vida espiritual de un alma sacerdotal, que por razón de su ministerio requiere una vida acorde a la santidad a la que se espera y por tanto debe estar centrada en la oración. Ciertamente es un plan de vida exigente para alguien que debe recuperar su vida espiritual. Por tanto, esta meditación que le propone va a ser muy directa. Considerar la muerte, considerar las verdades eternas y mirando nuestra vida en verdad, que no es otra que una vida llamada a la vida eterna, descubrir cómo hay engaños en los que muchas veces caemos. Y el primer engaño es
olvidar que nuestra vida es una vida teologal, una vida llamada a la unión con Jesucristo. Por eso, pues antes de acostarse, esta recomendación nos podría venir muy bien para todos aquellos que quizá entibiecen su alma y pues le hace mucho bien considerar como si esa noche fuéramos sepultados, fuéramos a dormir y en ese momento fuéramos encerrados ya para esta vida y abiertos a una nueva vida que es la vida eterna. La semana que viene continuaremos con las recomendaciones que le da San Juan de Ávila a este predicador acerca de cómo debe comenzar por la mañana su vida de oración. Pues nos encomendamos a San Juan de Ávila y le pedimos que nuestra vida sea una vida acorde a lo que Dios espera de nosotros. Les recordamos que pueden escuchar el resto de programas en el podcast de Radio María y asimismo pueden enviarnos sus sugerencias al correo electrónico del programa sanjuandeavila@radiomaria.es. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo.